si hacen algún corte, no los quiero... Opa, 10:30 ya. Bueno, seguimos. Estoy haciendo un poco más de énfasis en el trigémino porque claramente es el par craneal que más vamos a estudiar. Bueno, por último del trigémino, les muestro este esquema que vuelve a sistematizar los núcleos trigeminales, y es así que ahí tenemos el núcleo trigeminal a nivel de la protuberancia. ¿Qué núcleo puede ser este violeta acá? Pues acá en realidad esta sigla quiere decir sistema nervioso protuberancial. ¿Cuál está a nivel de la protuberancia? Y que sea sensible. Sí, puede ser, pero el mesencéfalo no está mal lo que decís, porque parte está en la protuberancia. Pero sobre todo, y grábense esto porque les sirve para asociarlo con el nombre. O sea, en realidad, gran parte de él está en el mesencéfalo. Si yo bajo un poquito a la protuberancia, y a nivel, siempre hablando de núcleos sensitivos, como les estoy marcando ahí, el que aparece es el sensitivo principal. Ahí está. Ahí está, el principal. El mesencéfalo, imagínense que está por acá. Aunque no está mal lo que tú decís, porque parte también está en la protuberancia. Pero imagínense lo que está un poquito más acá. Lo dejamos por fuera, porque de alguna manera, anatómicamente, él está por fuera, pero sobre todo funcionalmente trabaja distinto. Entonces, lo estudiamos por fuera. Dentro de esta sistematización de núcleos sensitivos trigeminales tenemos el sensitivo principal y después el espinal, con esas tres partes, ¿tá? Que como dijimos hoy tiene que ver con la integración de distintas características de los estímulos, tanto sea el estímulo táctil, termoalgésico, e incluso dentro de lo táctil puede ser el tacto epicrítico, el tacto protopático, ¿no? Por ejemplo, a ver si se acuerdan de esto, la información del dolor y la temperatura. ¿Ah? ¿A qué parte del subnúcleo espinal va a llegar? ¿O va a integrarse o se va a decodificar? Les hice una pregunta por fuera de este esquema, pero la información, imagínense, a punto de partida de una terminación nerviosa. Yo tengo acá una terminación nerviosa libre, ¿tá? Que va a capturar información algésica. Esa información va a llegar, ¿a dónde llega? Ayúdenme a continuar ese. ¿A qué parte del núcleo espinal llega la información termoalgésica? Este es el receptor, la terminación nerviosa libre. Esta fibra celeste es una fibra aferente. Esa información tiene que integrarse en el sistema nervioso central para que yo, por ejemplo, si me estoy pinchando, me estoy quemando, saque la parte del cuerpo que está siendo afectada del agente nocivo. O sea que en última instancia va a tener una conexión con una motoneurona. Yo estoy caminando por la plaza y me pincho la planta del pie con una aguja. O estoy calefaccionando mi casa y tengo la estufa prendida y toco, porque necesito mover algo ahí, y me quemo la mano porque calculé mal ahí el apoyo. Entonces yo lo que hago automáticamente es saco la mano o saco la planta del pie. Esa fibra aferente va a llegar al caudal. ¿Está bien? Era muy específica esta pregunta y los estaba llevando muchos meses atrás porque lo habíamos visto en Bases Biológicas 1. El concepto que sí quiero que quede claro es que el tipo de información, cuando digo tipo estoy hablando de temperatura, dolor, tacto grueso, tacto fino, presión, tensión y demás, la naturaleza de esa información se va a decodificar en distintas estructuras dependiendo la misma. ¿Se entiende? O sea, dependiendo de la naturaleza. Entonces, no los quiero atomizar mucho con esto, pero, a ver si se acuerdan de esto.
Lo que yo pinté ahí en celeste es el conjunto del núcleo sensitivo principal y del oral. ¿Bien? ¿Qué información se integra ahí? A ver si se acuerdan. Me está faltando algo. Los ayudo. Información táctil. ¿Qué les parece? Y protopática ahora. Pero en el sensitivo principal y en el subnúcleo oral del espinal es la información táctil. ¿De qué tipo? ¿Epicrítica o protopática? Epicrítica. Epicrítica, que en realidad es la sensibilidad táctil fina, ¿no? Que yo tengo capacidad de distinguir, por ejemplo, con la mano, ¿no? No sé, por ejemplo, si una madera está pulida, no está pulida, la lana, las fibras de no sé, de determinada vestimenta, ¿no? Yo tengo en esa información muy, muy detallada, muy, muy fina. De ahí el nombre de tacto fino o epicrítico. O sea que en el conjunto del núcleo sensitivo principal y del núcleo o del subnúcleo oral del espinal, voy a decodificar la información táctil epicrítica. En el subnúcleo caudal voy a decodificar la información termoalgésica, dolor y temperatura. ¿Y qué nos está faltando? Vamos a La de pintarlo tacto grueso. Ah, ahí está, la del tacto grueso, que se va a decodificar en qué parte del sistema trigeminal. En el interpolar. Perfecto, en interpolar. Ahí va a ir, vamos a hacerlo así. Ah, me quedó grueso esto, perdonen. Es el tacto protopático. Tacto protopático, por ejemplo, puede ser el tacto que yo tengo en los receptores, por ejemplo, táctiles de la espalda, por ejemplo, ¿no? O sea, yo capaz que puedo estar sintiendo si estoy apoyado en el asiento, ¿no? En mayor o menor medida. Pero es muy difícil distinguir qué parte de la espalda está apoyada y qué parte de la espalda no. O sea, en realidad es una información mucho más gruesa, grotesca, grosera. ¿Bien? Bueno, me fui bastante ahí de tema. Del trigémino, algo más que quieran. Aguántame un segundito, voy a buscar agua. Estoy quedando sin voz. Del trigémino, chiquilines, algo que quieran. No, déjenme ver si yo tengo algo anotado. Voy a hacer así, miren. A ver si puedo. Los escucho. Acá creo que era. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, estamos acá. Les quiero agregar acá una, no me acuerdo cómo esto. Denme 2 segundos que quiero agregar una en blanco, cosa de escribirles. Hace bastante que no uso esto. Denme 2 segundos. No me acuerdo si es con esto. Bueno, ahí generé otro documento. No era mi idea, pero no importa. Voy a anotar algunas cosas que
que me parecen súper relativas. Pregunten, que no molesta. A ver si puedo. Bien. Del trigémino. Trigémino. Perdone la letra, pero es medio grueso el. Núcleos del trigémino. Bien. ¿Qué núcleos del trigémino conocen? Vamos, así lo vamos haciendo juntos. Sensitivo principal, ¿sí? Mesencefálico y espinal. Mesencefálico, subo para hacer el orden, perfecto. Y espinal. Espinal, perfecto, lo hago así. Miren, en realidad es medio grotesco lo que estoy haciendo, pero es como para que ustedes se graben así. Bien. Todo esto tiene que ver con la parte sensitiva. Y después nos está quedando por fuera el núcleo motor o masticador. ¿Tá? Que lo voy a hacer acá. Nada que ver, pero ponemos acá. ¿Tá? En el núcleo masticador vamos a tener motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Bueno, va con 2M. En el mesencefálico, no voy a anotar todo lo que estuvimos charlando, pero sí lo que me parece más importante. ¿Qué encontramos en el mesencefálico? Cuerpos de primer neurona. Perfecto, primer neurona. Dicho de otra manera, como dijiste tú muy bien, cuerpos. Específicamente, ¿de qué vía habíamos hablado? Era una vía sensitiva, que en realidad esa fue la primera palabra que dijeron ustedes, y yo después les puse un poco más de contenido a eso. Termoalgésica. Inconsciente. Era vía propioceptiva y tenía otra particularidad. Propioceptiva, ¿era consciente o inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Bien. ¿Qué quiere decir que es inconsciente? ¿O qué entienden ustedes por inconsciente? No llega a corteza. Perfecto, que no llega a corteza. Ahí está. ¿Dónde puede llegar? Máximo. O sea, no llega a 3 cruces, ponele. ¿Hasta dónde sí puede Cerebelo. llegar? Perfecto, hasta el cerebelo. Ahí está, hasta el cerebelo. Ahí está. O sea, que estas vías propioceptivas e inconscientes nacen de los propioceptores, la palabra lo dice, y de los propioceptores ya vimos que pueden ser los susos, el órgano tendinoso de Golgi, o los propioceptores articulares. ¿Bien? Después tenemos el sensitivo principal y el espinal. Ese espinal a su vez estaba dividido en 3, ¿no? Oral, interpolar y caudal. ¿Bien? Y después lo que vimos es que funcionalmente, y dependiendo de las características del estímulo, el sensitivo principal junto con el oral formaban un complejo, ¿tá? Que a veces se lo denomina como sistema trigeminal oral, en donde se va a integrar la información táctil epicrítica. ¿Bien? Y después teníamos el interpolar y el caudal, que juntos forman el sistema trigeminal caudal. Esto no va para entreverarse, simplemente una sistematización. Pero, si bien juntos forman parte de ese sistema trigeminal caudal, dijimos que al caudal básicamente va a llegar la información termoalgésica y al interpolar va a llevar la información táctil protopática. ¿Está bien? Y a estos de acá, la táctil epicrítica. ¿Está bien? Parece un jeroglífico, ¿no? ¿Entiende? ¿Ya se me durmieron? ¿Quieren hacer un corte o quieren seguir?
Esperen que les voy a cambiar la vista, si los puedo ver. ¿Cuánto queda más o menos como para seguir? Creo capaz que en 30 minutos, 40 minutos puedo terminar, porque en realidad estoy cumpliendo mis objetivos de profundizar los conceptos que me parecen más importantes, pero me queda así, capaz que sí, 30, 40 minutos, seguro. Entonces capaz que estaría bueno hacer un corte, no sé qué Por mí piensan. seguimos porque después tengo operatoria. No, está. Voten, tenemos uno y uno, que definan ahí. Ya no sé ni cuántos Ahí somos, seguimos ¿vale? también, porque también tengo operatorio después. Bueno, seguimos entonces. ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Bueno, del trigémino no sé si quieren consultar algo más. Ahí venimos bien. Díganme nomás. Si no, me voy al facial. Bueno, vamos al facial. Así como dijimos que el trigémino era un nervio mixto, el facial es un nervio complejo. O sea, que agrega el componente vegetativo. ¿Tá? Y ahí es quizás donde voy a hacer un poco el énfasis. Porque lo demás, ya sabemos que la información sensitiva y motora va a estar alojada, esas primeras y esas segundas neuronas, tanto sean los núcleos sensitivos o motores, como los ganglios anexos a ese par craneano. Acá no tenemos el ganglio semilunar o de Gasser. ¿Cuál es el ganglio del séptimo par? El ganglio sensitivo del séptimo par craneano. Esto lo tienen que haber visto en anatomía, seguro que lo conocen. Acá en el esquema, por ejemplo, tienen el ganglio de Gasser ahí, dibujado. ¿No? Este es el trigémino, el ganglio semilunar No de es el Gasser. geniculado. Ah, ahí está, el geniculado. De hecho, lo tienen acá. Era cuestión de seguirlo. En ese ganglio geniculado, ¿qué es lo que se va a alojar? ¿Qué es lo que va a sentar ahí? Primeras neuronas, segundas neuronas. Primeras. Primeras neuronas. Bien, ¿y las segundas neuronas dónde van a estar? Vamos a hacerlo así, medio dinámico, si no va a ser una masa esto. Las segundas neuronas, ¿dónde van a estar? Hoy hablamos que en términos generales, las segundas neuronas, déjenme silenciar esto un segundo, las segundas neuronas estaban ubicadas en ¿qué estructuras? En los núcleos. Perfecto, en los núcleos. Ahí está. Entonces, ustedes me pueden decir en términos generales que las segundas neuronas van a estar ubicadas en los núcleos del facial. Vamos a ver cuáles son esos núcleos del facial. ¿Conocen algunos núcleos del facial? ¿El facial tiene un núcleo motor? Tiene que tener, porque en realidad, si parte de su componente es motor, y hoy hablamos al comienzo de la clase que inervaba las estructuras de los músculos de la mímica, los músculos faciales, seguro va a tener un núcleo. ¿Cómo se llama el núcleo motor del facial? Pregunta fácil si las hay. A la izquierda tiene la sistematización nuclear del facial, en este esquema. Es el núcleo motor del facial. ¿Qué vamos a encontrar en el núcleo motor del facial? Segundas neuronas motoras. Segundas neuronas motoras, ahí está. Entonces podemos encontrar, como también vimos en el núcleo motor del trigémino, motoneuronas alfa, motoneuronas gamma. ¿Bien? Ese núcleo motor del facial va a sentar motoneuronas que van a inervar, esto después lo vamos a ver en una placa al final del nervio facial, en donde habla de las estructuras que son inervadas por cada par craneano. ¿Tá? Pero en donde quiero detenerme es en el componente vegetativo. ¿Bien? ¿Qué es lo que está dibujado un poco a la derecha de este esquema? Porque, y acá viene un concepto importante, muchas veces
las fibras vegetativas de determinado par craneano necesitan de otro par craneano para llegar a los efectores. ¿Bien? Entonces, vamos a este ejemplo que estoy casi seguro que lo deben haber visto en anatomía. ¿Qué es lo que tenemos acá? Glándulas submaxilar y glándula sublingual, que son glándulas salivales, mayores. Bien, esperen que voy a poner, así los veo porque estoy hablando. Bien. Bueno, insisto en que prendan alguna cámara, necesito ver a alguien más. Agradezco a Camila, a Ariadna, y los demás se me fueron, necesito verlos. Ah, mirá, está el Guille. ¿Qué haces, Guille? ¿Estás escondido? Prende la cámara. Y los demás les pido Micaela, Valentina, Joaquina, Agustina. Así los voy viendo y me hacen por lo menos alguna expresión con la cara si van entendiendo. Bueno, entonces les decía, muchas veces la información vegetativa de un par craneano, en este caso vegetativa, ¿de qué tipo? ¿Simpática o parasimpática? Simpática. ¿Simpática? ¿Dónde estoy ubicado yo acá? Ah, parasimpática, ¿verdad? Parasimpática, bien, parasimpática. Estoy en el cráneo. ¿Tá? Información vegetativa parasimpática. Entonces, síganme acá con el puntero. Dijimos, empiezo del destino hacia la parte central, ¿no? Del efector y me voy yendo hacia los núcleos. Glándulas salivales mayores, glándula submaxilar y sublingual, que junto con, ¿qué otra glándula salival mayor no está en este esquema? Me está faltando. La parótida. La parótida. ¿Quién inerva la parótida? Esperen que voy a saludar a una amiga que me está ya mirando. ¿Cómo andás, Alegra? Silvia, hola. Hola, ¿Cómo andás, Nacho, bonita? Muy bien, Alegra, con la cámara prendida. Muy bien, te mando un beso. Bien, la parótida. ¿Todo bien, Nacho? Todo Bueno, bien, todo no tranquilo. te interrumpo más. No, dale para adelante nomás. Cualquiera se quiere meter bocado. Alegra, vos también, si querés participar, podés. Vos tenés vía libre. Bueno, chiquilines, perdonen, este paréntesis es una gran amiga mía que me está siguiendo allá. Aparte desde el interior, estamos todos en Montevideo, allá tenemos gente de Flores. Les decía, glándulas salivales mayores, glándula submaxilar y glándula sublingual. Me estaba faltando la parótida, que lo dijeron ustedes muy bien. Les preguntaba, la parótida es inervada por... Así me adelanto y capaz que lo podemos terminar antes, quizá. ¿Quién inerva la parótida? ¿Qué par craneano? Vamos, chiquilines, vamos que veníamos bien, no se me queden. Les doy opciones, con opciones puede ser. Glosofaringio puede ser. Ah, perfecto, lo dijiste antes de que te... Perfecto, el glosofaringio. Lo vamos a ver igual, pero me adelanto para ir como... A veces el concepto, si lo vemos 2 o 3 veces, queda más claro. Glándulas salivales mayores, submaxilar y sublingual. Ahí va a llegar información parasimpática, proveniente del nervio facial, pero que necesita a este amigo de acá. ¿Quién es este de acá? Están todos los nombres. Estamos simplemente como... El trigémino. Ahí está. Particularmente el nervio lingual del trigémino va a prestar, de alguna manera, sus fibras para que las fibras de la cuerda del tímpano, que es del facial, llegue hacia las glándulas salivales, submaxilar y sublingual. ¿Tá? Para el caso del parasimpático, la fibra postganglionar, ¿se acuerdan si era corta, si era larga, si estaba cerca del efector, si estaba lejos? ¿Qué características tenía? Cerca del efector o en algunos casos de la propia pared. Ahí está, perfecto. Cerca del efector, incluso a veces en la prueba pared. ¿Qué ejemplo? Esta pregunta es difícil, pero vamos a ver si la sacamos. Porque justo tocaste un tema importante. Dijiste tú, incluso en la propia pared. ¿Qué ejemplo de inervación
vegetativa, parasimpática, se ubica en las paredes del propio efector. Me animo a decirle que es algo que por lo menos la clase esa la vieron. Que tenía que ver con un sistema complejo, compuesto por varios órganos, que tenían dentro de sus paredes plexos de fibras. El aparato Ahí está. digestivo. Perfecto, el aparato digestivo. Ahí está. ¿Se acuerdan que ahí había plexos? Que había dos plexos. Un plexo mientérico, que estaba entre las capas musculares, y un plexo submucoso, que tenía que ver más con la secreción y no tanto con la motilidad, que estaba dentro de las paredes de ese sistema digestivo, al punto tal que se lo considera un sistema nervioso entérico en su conjunto. Entonces ahí tiene un ejemplo bien característico de cómo el parasimpático muchas veces está en ganglios muy cercanos, con una fibra postganglionar de corta extensión, justamente por este aspecto anatómico, pero incluso particularmente se encuentra, como es el caso del sistema nervioso digestivo, dentro mismo de las paredes del órgano efector. Bien, ahí hice un paréntesis, pero creo que sirve para fijar ese concepto. Entonces, acá lo que pasa es lo mismo, vamos a tener fibras postganglionares que van a estar... ¿Dónde están las fibras postganglionares? Acá no tenemos ni primer neurona ni segunda neurona, acá tenemos fibras preganglionares y fibras postganglionares, ¿no? Capaz que los estoy entreverando porque empecé por el final, ¿no? Las fibras preganglionares, ¿dónde van a estar ubicadas? Ahora, aguántame un segundito, que está sonando un teléfono acá. Deme un segundo, por favor. Bien, perdón, día movido. Fibras preganglionares, ¿dónde están ubicadas? En los ¿Vamos? núcleos vegetativos. Perfecto, los núcleos vegetativos. En este caso, los núcleos vegetativos del séptimo par, ¿cuáles son? Los tenemos ahí en el esquema. ¿Cuáles son los núcleos vegetativos del séptimo par? El núcleo motor es un núcleo motor, ya lo nombramos hoy porque no tiene mucha... ¿Perdón? ¿El del tracto solitario? Ah, ahí está, perfecto. Núcleo del tracto solitario, del fascículo solitario, lo pueden encontrar, que es un núcleo compartido, ¿no? ¿Por quién otros pares craneanos es compartido? ¿Recuerdan? En realidad tiene que ver con la inervación sensitiva, no así vegetativa, ojo, ¿no? En realidad yo les pregunté por vegetativa, pero apareció también el núcleo de tracto solitario, lo comentamos ahora. El núcleo de tracto solitario es un núcleo compartido con el glosofaringeo Glosofaringeo y vago. y el vago, exacto. 7, 9 y 10. ¿Bien? Ahí se va a integrar mucha la información, por ejemplo, la información gustativa, de la sensibilidad gustativa. ¿Está? Pero es un núcleo sensitivo, sensorial. Dentro de los núcleos vegetativos, que tengan que ver con el facial, tenemos el núcleo salival Superior. perfecto, el salival superior, y el núcleo lácrimo-muconasal. Bien, si nosotros hiciéramos un esquema de esto, tendríamos una cosa así. El núcleo, voy a poner acá, núcleo lácrimo-muconasal, que como su nombre lo dice, ¿hacia dónde va a ir? Lácrimo-muconasal.
a las glándulas lacrimales. Lo tienen también ahí en el esquema. Y a las glándulas nasales. Ahí está. Entonces tenemos la glándula lacrimal acá y también a la mucosa nasal. ¿Bien? O sea que la información vegetativa puede nacer del núcleo lácrimo-muconasal, que ahí es donde va a sentar la neurona preganglionar parasimpática, y la neurona postganglionar parasimpática va a estar ¿en dónde? En los ganglios anexos a las glándulas. ¿Tá? Y después vamos a tener, a ver si me quedé con el dibujo acá, y después vamos a tener el núcleo. Voy a hacer así, y esto es el núcleo salival, ¿no? Y el núcleo salival va a estar separado por una parte superior y una parte inferior. La parte superior, que es la que yo estoy haciendo ahí con estas líneas, está asociada al facial. La parte inferior, esos puntitos MOE, está asociada con el glosofaringio. ¿Bien? Ahí me quedo mejor. Lácrimo muconasal. Núcleos salivales, superior e inferior. El superior asociado al facial, el inferior al glosofaringio. ¿Está bien? Este va a ir a las glándulas lacrimales y muconasales. El salival superior, ¿a qué glándulas va? Estaba en el esquema anterior. A la glándula submaxilar y sublingual. ¿Vamos bien? Glándulas submaxilar y sublingual. Y acá me voy un poquito del facial, porque en realidad el núcleo salival inferior está asociado funcionalmente con el glosofaringio. Pero ya les adelanto, por este esquema, como que están armando toda la parte glandular del área cráneo-mandibular. Entonces, este va a ir a qué otra glándula me está faltando. Ahora me está faltando La una parótida. glándula. Perfecto, me está faltando una glándula principal, salival principal o mayor, que es la parótida, pero también me están faltando, ¿qué más? Pues en realidad estoy hablando solo de glándulas salivales superiores, glándulas salivales grandes, mayores, pero también tenemos glándulas Las salivales, menores. ahí está, menores, que también están, y menores, que también están relacionadas con el glosofaringio. Bien. Entonces, el concepto que me parece, voy para acá atrás, ahora vemos el esquema final para armar el puzzle, pero el concepto que me parece importante es que tenga presente de que algunos pares craneanos necesitan la anastomosis con otros pares craneanos para llegar al efector final. Es el caso de el facial, y particularmente la cuerda del tímpano, que necesita la anastomosis con el nervio lingual del trigémino para llegar a las glándulas submaxilar y sublingual. ¿Está bien? O sea que en ese caso, la neurona postganglionar parasimpática va a estar ubicada en el ganglio submaxilar. O en el ganglio sublingual. También. Bien, chiquilines, a ver si puedo seguirles acá con color. Voy a intentar. Quiero poner. A ver, el núcleo salival superior es el que viene acá. No, otro color. Ahí viene. Ahí viene, viene, viene. Viene acá así. Y hace todo esto. Se anastomosa y llega a las glándulas. ¿Tá? Y si esto mismo lo quiero hacer
del núcleo lacrimomuconasal, lo que pasa es lo siguiente, viene para acá, y llega a la glándula lacrimal y a la mucosa nasal. ¿Bien? ¿Qué es esto que está acá? Tenemos el nombre de abajo. Un ganglio. Un ganglio, exacto. ¿Qué ganglio es ese? ¿Qué dice ahí? El ganglio fenopalatino. ¿Qué tenemos en ese ganglio fenopalatino? Primer neurona. ¿Cómo? Primer neurona. Sí, en realidad acá no hablamos ni de primera ni de segunda neurona. Ojo, porque eso puede llegar a entreverar la jugada. En realidad cuando hablamos del sistema nervioso vegetativo, hablamos de neurona preganglionar o postganglionar. Neurona preganglionar ahí. Neurona preganglionar. ¿Están todos de acuerdo con eso? A ver los demás. ¿Dónde estaban las neuronas preganglionares? Si les puedo mostrar esto. Ah, no, postganglionar, que estaban en los ganglios. A mí me gusta más. La preganglionar. La preganglionar estaba en los núcleos, claro. Perfecto, notable. Quiero, si encuentro acá, denme 2 segundos. Porque esto vegetativo es importante. A ver si les puedo. Creo que hay un... Este esquema creo que nos va a ayudar. Porque tiene que ver con lo que estuvimos conversando. Esperen que voy a achicar un poco las caras de ustedes que me tapan ahí. Ahí está. De todo esto no hablamos de parte. Entonces, para no entregar la jugada, voy a marcar de lo que hablamos. Pues estamos hablando del facial, ¿no? Dijimos núcleos, y en los núcleos vamos a tener neuronas preganglionares. Hablamos del núcleo lacrimomuconasal y hablamos del núcleo salival superior. O sea que por ahora, concéntrense nomás en la parte esta intermedia del esquema, ¿no? En esta primera columna tenemos la ubicación de ese núcleo, ¿no? El núcleo lacrimomuconasal ubicado en la protuberancia, al igual que el salival superior. Los dos asociados con el facial, que era el par craneano que estábamos estudiando, y después tenemos la ubicación de la neurona postganglionar. Acá no hablamos ni de primera ni de segunda. La neurona postganglionar, para el caso de la inervación de las glándulas lagrimales o lacrimales y la mucosa nasal, de las glándulas de la mucosa nasal, va a estar en el ganglio efenopalatino. Para el caso de la inervación parasimpática vegetativa de las glándulas salivales, submandibular y sublingual, la neurona postganglionar parasimpática va a estar ubicada en el ganglio submandibular. Bien. Acá, de esto algo hablamos, pero solo hablamos de esta parte y de esta parte final. Porque nos faltaba una glándula salival mayor, que era la parótida. Yo les pregunté con qué par craneal estaba asociado, y ustedes me dijeron con el glosofaringio, y ahora lo que les voy a agregar es que la neurona postganglionar parasimpática que inerva la parótida va a estar ubicada en el ganglio óptico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Después, lo que está en la primera fila lo podemos comentar, pero no es muy importante para el área cráneo-mandibular y particularmente para la profesión nuestra, de alguna manera, ¿no? Si hay algún oftalmólogo escuchándome, no le va a gustar mucho esto, pero bueno, en realidad, porque los efectores acá son los músculos ciliares y el esfínter pupilar, entonces ahí el par craneano que está asociado con esa función es el motor ocular común, que no solo tiene una función motora, sino también tiene una función vegetativa parasimpática. La neurona preganglionar va a estar ubicada en el núcleo de Edinger-Westphal, y la neurona postganglionar va a estar ubicada en el ganglio ciliar. Se los comento porque está acá en este esquema. No pasa nada con eso.
Lo que sí me parece más importante conocer es lo que está al final, en la última fila. Y ahí tenemos otro núcleo vegetativo, que es el núcleo dorsal del vago, o cardio-neumo-gastroentérico, o cardio-gastroneumoentérico, que ahí ya nos está dando la pauta de los distintos lugares a donde va a llegar esa inervación, ¿no? Que es el corazón, el estómago, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. ¿Bien? Asociado obviamente con el 10º par craneano, y como dice ahí, el ejemplo que vimos fue simplemente del sistema digestivo, pero también en la pared de los efectores, corazón, pulmones y sistema digestivo, se va a ubicar la neurona postganglionar. El ejemplo como más característico es justamente ese, el sistema digestivo, porque incluso al estar dispuestos en dos plexos distintos, que incluso tienen funciones, uno más asociada con la motilidad y con el movimiento, y el otro más asociado con la secreción, es un ejemplo muy característico de esa inervación parasimpática, incluso dentro de las paredes del efector. ¿Bien? Bueno, vuelvo para atrás. Bueno, si me dan, no, nada, 15 minutos más, 20, ya terminamos. Les voy a mostrar el esquema, ahí hablamos del facial. Bueno, obviamente, les voy a mostrar este esquema para que no quede nada colgado. La inervación motora del facial, eso ya lo habíamos conversado anteriormente, está dada hacia los músculos cutáneos, que fue lo que conversamos hoy. ¿Ah? No vamos a entrar mucho en detalle. Y después algunos otros músculos, como ser, en términos de importancia, el vientre posterior del digástrico, el estiloideo, dentro del componente extracraneal de alguna manera, y dentro del componente intracraneal el músculo del estribo. ¿Está? Todo esto, fibras motoras, que nacen, a ver, le voy a hacer un par de preguntas para ver si quedó el concepto claro. ¿Dónde nacen estas fibras motoras? Estas fibras motoras. El componente motor del facial. En el núcleo salival Pero superior. núcleo facial. ¿Cuál? Núcleo facial. Sí, pero te falta una palabra. No, porque los núcleos faciales son todos estos que hablamos, o sea, núcleos que pertenecen al par craneal facial, pero es particularmente el núcleo motor del facial. Núcleo motor del facial. ¿Bien? Después, la inervación. En este esquema vemos toda la integralidad del 7º par. Las fibras sensitivas, hay una zona que fue descrita por Ramsey y Hunt, que tiene que ver con, a ver si lo puedo mostrar en la cámara, con el pabellón auricular. O sea que la inervación sensitiva del facial es muy pequeña, y es cutánea. No es mucosa, es cutánea. Y particularmente está descrita, por eso, incluso hay hasta cierto debate sobre este punto. Eso incluso se lo pueden preguntar a algún docente de anatomía, a ver si están capaces más ayornados que nosotros en eso. El concepto que nosotros tenemos es que hay una zona en el pabellón auricular, ¿tá?, que tendría inervación sensitiva dada por el facial, aunque existe cierto debate en que esa zona también hay una inervación del plexo cervical superficial, y como que está medio como debate. O sea que esa parte, que yo lo acabo de pintar de azul, les diría que es como a título informativo, ¿no? No forma parte ni ahí del componente más importante del nervio facial. Otro dato que sí que es importante, vamos a pintarlo de amarillo. El componente sensitivo, pero sensorial, que van a estar orientadas por la cuerda del tímpano y van a llegar, o mejor dicho, más que van a llegar, porque es información aferente, van a proceder o se van a originar en los 2 tercios anteriores de la lengua. Esto cuando vean gusto,
seguro que lo van a comentar, porque la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua está dada por el facial y particularmente por la cuerda del tímpano. ¿Bien? Déjenme ver si de esto había creo que hay un esquema, a ver si los puedo mostrar. Acá está. Acá está en el esquema este. A ver si lo puedo poner con el láser. Lo que tenemos acá es la lengua. Entonces vamos a tener la inervación sensorial. Ven, acá en la referencia ven que está con una línea y un punto. Que es justamente lo que ven acá. Si lo pintamos de, yo qué sé, de un verde, es la información que viene para acá, viene, y termina acá en los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Bien? En un segundo. Así con este esquema vemos todo. Y después tenemos las fibras vegetativas, que esto fue lo que conversamos un poquito más en detalle. ¿Está? Se los puedo pintar en otro color. Entonces esas fibras vegetativas van a tener las fibras preganglionares en núcleos, ¿está? En el núcleo lácrimo-muconasal y en el núcleo salival superior, para inervar de manera vegetativa las glándulas lacrimales, la mucosa de las fosas nasales y las glándulas submaxilar y sublingual. ¿Está bien? Lo que tenemos acá es la asociación de esos núcleos con los pares craneanos. O sea, se habla que la inervación de las glándulas submaxilar y sublingual particularmente está asociada al 7 bis, no tanto al 7. En realidad eso lo podemos ver o en su conjunto, que de hecho es como lo vemos nosotros, o sea, la inervación parasimpática de las glándulas submaxilar, sublingual y las glándulas lacrimales, asociada al facial, y si lo quieren hacer un poco más discriminado, van a ver que la información que parte del 7, del par 7, llega a las glándulas lacrimales y a la mucosa de la fosa nasal, y la información proveniente del 7 bis, o del accesorio también se lo conoce así, llega a las glándulas submaxilar y sublingual. Y para no aplicarles mucho la masa, como para ir terminando, les voy a mostrar el glosofaringio. A ver si acá tienen, a ver si no nos quedó ningún concepto por fuera, creo que no. Entonces hablamos acá está el núcleo lácrimo-muconasal y el salival superior. Bien, entonces, la neurona preganglionar, como ya dijimos, asentada en esos núcleos vegetativos, ambos dependientes del séptimo par craneal, acá lo maneja de manera conjunta, ubicados en la protuberancia, un dato anatómico, en donde la neurona preganglionar que sale del núcleo lácrimo-muconasal va a llegar a la glándula lacrimal, y la neurona preganglionar que asienta en el núcleo salival superior, previo paso o previa articulación con la neurona postganglionar ubicada en el ganglio submaxilar, llega a las glándulas salivales submaxilar y sublingual. Me voy al glosofaringio. El glosofaringio. ¿Seguimos bien, chiquilines, o quieren? Si quieren podemos cortar 5 minutos y después seguimos, o le meto pata, no sé, como ustedes quieran. No, está bien, está bien. ¿Estamos bien? Por mí está bien, no sé los demás. Perdí mucho tiempo al principio ahí con el trigémino y le di mucha. Igual se merece, el trigémino se lo merece, pero capaz que me quedó poco para ahora. Glosofaringio. Glosofaringio es un nervio también complejo. ¿Bien? Y ahí ya vemos algunas, como lo conversamos hoy, el nombre del par craneano ya nos está hablando un poco de los efectores, ¿no? Hablamos de la lengua, hablamos de la faringe. Entonces, lo que les quería mostrar acá es esto, que me parece importante. Como vemos, es un nervio complejo. Vamos a tener fibras motoras, sensitivas, sensoriales y vegetativas. ¿Bien? Las fibras motoras van a ir a los músculos que ven ahí en el primer
en la primera fila del esquema, esas fibras motrices que van a los músculos que tienen que ver con la lengua y con la faringe, el estilo gloso, el estilo faringio, los constrictores superiores y medio de la faringe, y después, para algunos otros autores, acá no voy a entrar en el detalle, porque incluso capaz que eso no está actualizado, y para el caso de fisiología, la verdad que no nos es de suma importancia, lo pueden comentar con anatomía si quieren. También estarían involucrados otros músculos, como los elevadores de la faringe y el elevador del velo. Lo que sí es importante para fisiología es las fibras sensitivas y las fibras sensoriales. Las fibras sensitivas, que tienen que ver con la inervación sensitiva de la valécula, particularmente de la mucosa de la valécula, y de la mucosa de la base de la lengua por detrás de la bilingual, o sea, la parte del tercio posterior de la lengua. Bien, habíamos dicho que los 2 tercios anteriores van de una inervación por parte del facial. Bueno, el tercio posterior, por detrás de esa bilingual, vamos a tener una inervación sensitiva dada por el glosofaringio. Bien, y a su vez, la información sensorial, que es lo que van a conversar el viernes próximo en la clase de gusto, también va a ser una clase de olfato, pero particularmente en el componente gustativo, las papilas caliciformes y las papilas foliadas, esto lo van a conversar en esa clase, pero en realidad los corpúsculos gustativos, que son los receptores gustativos que capturan las sustancias químicas disueltas en la saliva, se van a ubicar en distintas papilas. Esas papilas, dependiendo la forma, van a adoptar distintos nombres. Por eso algunas tienen forma como de cálice, y ahí se llaman caliciformes. Dentro de esas papilas están los corpúsculos gustativos, en mayor o en menor cantidad, y después también tenemos, por ejemplo, papilas foliadas y demás, que tienen forma de hoja, por eso el nombre. ¿Tá? Después hay papilas... Profe, Sí, ¿qué es la valécula? la valécula es la parte bien posterior de la lengua, Ah, por detrás de la base, bien posterior. ah. Y después tenemos entonces distintos papilas, que muchas o casi todas van a tener corpúsculos gustativos, menos las papilas filiformes, ¿tá? Que tienen forma como de hojita, que no tienen componente sensorial, o sea, no tienen corpúsculos gustativos. Bien. Hoy vimos que el facial iba a estar interviniendo en la inervación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. Bueno, el tercio posterior quedó para el glosofaringio. O sea que eso, dicho de otra manera, en un esquema, es bien fácil darse cuenta. Si nosotros tenemos la lengua en tercios, la información sensorial gustativa de los 2 tercios anteriores va a estar dada por el facial, y del tercio posterior por el glosofaringio. ¿Tá? Después, el que nos está quedando por fuera, que lo vamos a conversar en unos minutitos acá, es el vago. Pero ya les adelanto que tiene que ver con la información sensorial de la base de la lengua, me voy más atrás todavía, la base de la lengua, e incluso algunos corpúsculos gustativos ubicados en estructuras más atrás que la lengua, como por ejemplo el esófago, ¿tá? Sin entrar mucho en detalle de eso. Y después tenemos el componente vegetativo del glosofaringio, en donde la parte eferente, que es lo que está a la derecha, ya lo conversamos, ¿tá? Que va a ir a la glándula parótida y a las glándulas salivales accesorias o menores, ¿tá? Glándulas del paladar, de la mucosa yugal y demás. Y después tenemos información vegetativa aferente, ¿tá? Que a punto de partida de información, por ejemplo, generada en el seno carotidio, ¿tá? Ahí, por ejemplo, va a capturar información que tenga que ver con cambios de presión, ¿tá? En milímetros de mercurio, o sea, pequeños cambios en la presión capturados a ese nivel
son informadas hacia el sistema nervioso central que genera mecanismos compensatorios, básicamente asociados con fenómenos de vasodilatación o de vasoconstricción, para compensar las fluctuaciones de la presión arterial capturadas en ese lugar. Esos cambios en la presión arterial también pueden ser capturados en el callado de la aorta, por ejemplo, pero ahí tenemos otro par craneano, no es el glosofaringio. ¿Cuál es el par craneano que puede estar ahí trabajando? ¿Qué les parece a ustedes? En el seno carotídeo, en las carótidas, tenemos el glosofaringio. Si yo me voy a la aorta, me estoy yendo un poco más abajo, en términos anatómicos incluso, ahí tenemos el vago, ¿tá? Que también va a trabajar de una manera similar a lo que hace el glosofaringio en el seno carotídeo. ¿Bien? Esto ya lo conversamos, pero aparece ahí la diapositiva. 5 minutos los dejo, porque ya me estoy quedando incluso sin voz. El núcleo salival inferior es donde asienta la neurona preganglionar parasimpática. Ese núcleo, como ya lo conversamos, es dependiente del glosofaringio. La diferencia con el núcleo salival superior es que este núcleo está ubicado en la parte superior del bulbo. Bien, si lo ven acá en el esquema, son estos de acá. El 4, el 5, no, perdón, el 4 y el 6. El 5 está mostrando el espinal del trigeminal. ¿Cuál les parece que es el 4 y cuáles les parece que son el 6? En base a lo que estuvimos conversando. Son núcleos vegetativos. El 4 es el lácrimo muconasal. Y el 6, que vieron que tiene como dos patitas acá, ¿cuál es? O cuáles son, mejor dicho, porque en realidad son dos. ¿El del tracto solitario? No. De ¿El lo que estamos labial? hablando ahora. No lo llevé tan para. En realidad el tracto solitario tiene que ver con la inervación sensitiva. Acá estoy hablando de la inervación vegetativa. Lácrimo muconasal el 4, y este, o estos, son los salivales. Salival superior y salival inferior. ¿Bien? Son núcleos vegetativos. Bueno, les comento 2 o 3 cositas del vago, aunque creo que si tenemos un esquema. Bueno, el vago es así, en realidad. Algunos autores hablan del vago, del 10º par craneal, y del par espinal, del 11º par del espinal. Sin embargo, existe una anastomosis funcional muy marcada que se da entre el 10º par y el 11º par, al punto tal que se habla de un complejo vago espinal. Entonces, nosotros tenemos que, este es el núcleo ambiguo. Estos son los últimos núcleos que vamos a nombrar hoy. El núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es un núcleo motor que es compartido por el 10º par y el 11º par vulvar. Digo esto porque vamos a tener un componente del 11º par vulvar y un componente del 11º par medular, que es el que se lo conoce como nervio accesorio o espinal, que es este de acá, que tiene un componente exclusivamente motor. Lo que quiero que presten atención es que el 10º par y el 11º par vulvar, no se me duerman que ya estamos, se juntan por debajo del agujero rasgado posterior, que es esto que vemos acá, y forman un complejo vago espinal. O sea que, a punto de partida,
de la salida craneal del nervio, o de los nervios, por el agujero rasgado posterior, se compone un complejo vago espinal entre el 10º par y el 11º par vulvar. ¿Bien? Acá no voy a entrar mucho en detalle, pero en realidad tienen ahí cuáles son los efectores que son inervados por el vago. Músculos constrictores y elevadores de la faringe, velo del paladar, los músculos de la laringe y anda más. El nervio accesorio del espinal, que es este de acá, que tiene un origen medular, atento a eso, tiene un origen medular, va a inervar el trapecio y el écon. ¿Bien? Y acá sí presten atención a esta diapositiva. La neurona motora está situada en las astas anteriores de la médula cervical. O sea que acá, como ya estamos, pensémoslo de la siguiente manera, en una ubicación muy caudal del tronco encefálico, ya estamos hablando del penúltimo par craneano, ahí ya se empieza a confundir. Entonces tenemos, por un lado, pares craneanos y núcleos de los pares craneanos, pero también hay fibras que no nacen de núcleos de pares craneanos, sino que nacen de astas anteriores de la médula, en este caso de la médula cervical. Y esto habla un poco de, primero, una cercanía anatómica, pero después también de un paralelismo funcional que tenemos. Porque hoy dijimos que el asta anterior medular, en este caso médula cervical, pero es médula al fin, contiene motoneuronas al punto que es comparable con los núcleos motores de los pares craneanos, en este caso del núcleo ambiguo. No se me duerman que ya estamos. ¿Bien? Entonces, importante, ese nervio accesorio del espinal asienta las motoneuronas de él en las astas anteriores de la médula cervical. Acá hablo un poco de las funciones del écon y del trapecio. Eso es muy sencillo. Y los dejo con el hipogloso y ya termino. El hipogloso es un nervio casi exclusivamente motor. Como su nombre lo dice, aparte va a inervar la cantidad de músculos que componen el órgano lingual. Y es lo que pueden ver ahí en el esquema. Bueno, déjenme ver si... Bueno, ya estoy. ¿Mucho entrevero? Últimos 5 minutos. ¿Cómo vienen? Prendan los micrófonos, así hablamos los últimos 2 minutos, los conversamos. Bien, ¿Bien? venimos bien. Yo sé que fue un marete de conceptos y capaz que muchas veces fui y vine, pero en realidad pienso yo que esta clase, viendo las diapositivas, ustedes pueden memorizarse, ayudados incluso en lo que ustedes ven en anatomía, los nombres de los pares craneanos, los nombres de los núcleos, los nombres de los efectores. Eso creo que es muy fácil y en realidad yo no los puedo ayudar en eso porque, o sea, yo se los puedo comentar, pero en realidad es un ejercicio un poco más personal, porque en realidad forma parte de la memoria de ustedes. Lo que me parece sí más importante es entender en dónde van a sentar las primeras neuronas, dónde van a sentar las segundas neuronas. Para el caso de la parte vegetativa, dónde vamos a tener las neuronas preganglionares, dónde vamos a tener las neuronas postganglionares, en dónde es que se articula la información. Y eso me parece que tenía que ver más con, por lo menos era un objetivo que yo tenía planteado para la clase de hoy. No sé si los entreveré mucho, pero quedamos a la orden, cualquier cosa. A través del EVA pueden plantear dudas y demás. La clase de hoy es muy difícil que se las pregunten en la evaluación final como clase,
porque en realidad, ya les digo, pares clanianos está como diseminada en muchos temas del curso. Por eso era una clase más como de consolidación de conceptos que de conceptos nuevos en sí. ¿Bien? De mi parte, quedo a la orden. Por el EVA pueden plantear la duda que consideren pertinente, que estamos para eso. De lo contrario, van a tener la clase de gusto y olfato el viernes, y después, conmigo particularmente, nos volvemos a encontrar en noviembre, que estamos organizando el práctico de Bases Biológicas 4. Posiblemente hagamos una clase mezclada, porque en realidad hay una demostración que nos es bien importante. A ver, ¿me aguantan un segundito? Denme un segundo. Esperen que me quedó. Voy a dejar de compartir un segundo. Bien, ahora sí. Les decía lo del práctico. La idea del práctico, porque en realidad hay una demostración en un voluntario, por lo menos es la idea de hacer lo que hacíamos de manera presencial, tratar de que no se pierda mucho contenido en la virtualidad. Los vamos a tener al tanto, pero la idea es hacer un práctico con una clase por Zoom, con una cámara fija, y si podemos, por eso estábamos haciendo una encuesta para ver qué tantos de ustedes tenían Instagram y a su vez seguían la cuenta de la cátedra, para ver si podemos también hacer un acercamiento con otra cámara para que ustedes puedan tener un poco más en detalle ese práctico. Pero eso lo vamos a tener cuando tengamos un poco más definido eso, les vamos a estar avisando a través del EVA. Los dejo por acá, gracias por la paciencia y espero no haberlos entreverado mucho. Quedo a la orden para lo que necesiten. ¿Bien? Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Gracias. Quedamos a la orden. Chau, chau. Gracias.